Sentí como que tuve que correr para activar el botón post inicio de la música. Saludos a todos. Bienvenidos a otro coloquio chanta con su amigo el chino. En día de aniversario. No sé. O sea, se coordinó más o menos. No voy a decir que fue como un milagro ni nada. No voy a andar engrupiendo. Pero estaba pensando en esta película. Y de repente me sale el post que es como el 20 aniversario, creo. 20 aniversario de una... No, me gusta y todo. Es que de repente cuando a uno le gusta una película y dice, no, es una de mis películas favoritas, pero después cuando te mencionan como cuáles son tus películas favoritas, como que ni siquiera te acuerdas en mencionarla, como el tema de Letterboxd o algo así como, di tus cuatro favoritos. Bueno, pero esta es una gran película que adoro y que, bueno, no... Ya, igual voy a decir que es de mis favoritas. A pesar de que nunca la consideré para mi Letterboxd. Obviamente estoy hablando de Little Miss Sunshine, que cumple 20 años. Yo creo que cuando estas películas empiezan como decirlo así, cumplir estos como grandes eventos o algo así, igual una de las cosas que yo siempre pienso de entrada es cómo a pesar de que de que te guste y todo, no son como películas que hay visto mucho, weón. Fue así como, ya, puta que me gustó esa película y todo. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Una- literal, em, esta película debo haber visto como, bueno, contando la última vez, para recordar para el capítulo, cuatro veces a lo más. Pero bueno, pensar en Little Miss Sunshine es básicamente pensar en como... Este es mi concepto para el capítulo de hoy. Capas, así como dice Kramer creo que en el piloto de Seinfeld. Capas. Es curioso pensarlo así porque cada persona que se mete a Little Miss Sunshine, siento yo, desde los tiempos que la criticaban así tan positivamente, como que siempre la gente se amarra de algo. Como que hay un aspecto de la película que les llama la atención. Puede que sea la comedia, cómo está grabada, así como esto es como road trip movie. Hay gente que está en contra de la comedia y se queda con el drama. eh, Hay gente que se queda con las actuaciones. Pero el concepto de capas, el Little Miss Sunshine, funciona de una manera para mí no única porque pasa en más de una película, pero algo que no es muy común en el cine. Y es que las capas del Little Miss Sunshine lo que de verdad demuestran es lo perfecta que es la película como unidad. Es como la ironía del contraste entre las partes y el todo, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando la primera vez que vi Little Miss Sunshine, todavía me acuerdo, a pesar de que me encantó y todo, fue como una gran cosa para mí. La primera vez que vi Little Miss Sunshine me quedé extremadamente pegado, como es obvio, por la gente que no conoce, que yo igual estudié filosofía, estuve muy metido en el tema. Cuando vi por primera vez Little Miss Sunshine, me fue imposible no quedarme con el personaje de Paul Dano, aguante Paul Dano. Me fue imposible no quedarme con el personaje de Paul Dano, porque Paul Dano en la película como que... eh, es como una suerte de caricatura de fanboy de la filosofía. Es como igual chistoso, porque es súper engañoso. Y me acuerdo que en ese tiempo fue uno de los temas que... No como que me acongojó, pero como que me pareció interesante y creo que mucha gente también trató de meterse en ello. Y es como, no sé, que el buen está leyendo Nietzsche, que tiene como una polera como de Albert Camus, creo. eh,
hay como elementos, como por decirlo así, mm, teóricos, implícitos, que en el ejercicio de comunicación de una película siempre están presentes. Es como si tú ves algo en una película, significa algo. Entonces, si alguien menciona a Nietzsche, eso tiene que tener un significado para la película. En ese entonces, yo estuve muy pegado con esa imagen. Estaba muy pegado con eso. Y eso provoca generalmente una mezcla de interés y frustración al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, yo te digo, oye, en esta película hay un personaje que lee Nietzsche. Ok. ¿Qué significa eso per se? ¿Conoce la persona promedio el trabajo de Nietzsche? ¿Sí? Es como que en ese entonces yo sentía que, puta, sabéis que están usando estos nombres y la weá y qué significa. Y lo único que me provocó fue como congoja. Con el pasar de los años he descubierto que, o he interpretado de manera distinta eso. Y he pensado en que cuando tú haces una película, obviamente quieres que se entienda. Y meter filósofos puede ser súper excluyente. Pero no voy a seguir con el tema de los filósofos por siempre. El punto es que pude tomar la película desde esa perspectiva, verla así, sentirme atrapado por ella, pero en último término, disfrutarla. No fue exclusivo. No es como algo que te distraiga o que te repela de la película esa mención. Y en subsecuentes vistas de la película te das cuenta que hay un montón de temas que son similares. Y todos esos temas tienen que ver con todos los personajes de la película. Es como revelador, es como súper interesante. Porque el core de la película, que obviamente es la familia, Richard, Cheryl, Frank, Dwayne, la niña Olive y Alan Arkin, que es como el abuelo. Todos estos personajes de la película, no solamente el personaje de Paul Dano, sino que todos estos personajes de la película traen estos elementos súper cargados que, como dije, son elementos comunicacionales que necesariamente tienen mucho que decir. El papá tiene el tema del, ¿cómo decirlo así?, del fracaso. Pero el papá tiene ese tema aspiracional de la prole gringa, de no, si tú te esfuerzas y todo. Y podría ser un tema súper absorbente y igual de excluyente que la filosofía. La mamá tiene esa perspectiva también así del que básicamente este es el papel de Toni Collette. Es como, es una gran actriz, yo la adoro, pero esa es la mamá que se pega en el pecho en el papel que le sale mejor. Es como pensar entre que el personaje que hace Little Miss Sunshine es básicamente el mismo que hace en Hereditary, llevado a otra tensión, pero es como básicamente el mismo personaje que hace en Hereditary. Chistoso. Em, Steve Carell hace ¿cómo podría decirse sin sonar ofensivo? El suicida. Es que eso es lo que es, pues, básicamente. La niña también es como, obviamente, Little Miss Sunshine, dando como el papel de el niño extremadamente inocente. Y el abuelo es como el típico estereotipo de cuando dicen en los stand-up así, el abuelo o el tío que nadie quiere invitar a la cena porque va a decir estupideces de ese calibre. Es ese calibre de personaje. Pero a lo que voy con esta descripción de los personajes es que todos pueden ser altamente excluyentes, como lo es el tema de Nietzsche y todo ese tema. Entonces, cuando uno empieza a ver la película subsecuentemente y no tratar de olvidar estos elementos, sino que tratarlos de ver en combinación, te das cuenta de que una de de las fortalezas de la película es el grupo familiar. Siento de que Little Miss Sunshine hace algo súper curioso,
volviendo sobre el tema de las capas. Y es que este tipo de películas que logra tener tantos elementos en pantalla, pero que se unen de una manera súper única en solo una línea argumental, que en este caso es llevar a la niña al concurso Little Miss Sunshine. Hace que esta única unión de líneas argumentales como que haga perder lo que el input de cada uno de los personajes. Al contrario, ¿cierto? Y eso es como una de las cosas que lleva esta película para mí a los límites de la perfección. Porque en la medida de que cada personaje tiene, en buen término coloquial, sus rollos, en la medida que cada personaje tiene sus rollos, en la medida que cada personaje tiene sus problemas, que son extremadamente importantes, en la medida de que todos se suben a la camioneta y van hacia un norte, todos esos problemas no se olvidan, sino que se adhieren al plot general. Y esto es súper complejo de hacer. Es súper complejo de hacer que todos los personajes como que añadan su input a un plot que no tiene necesariamente que ver con ellos. ¿Cómo se logra esto? No hay una fórmula mágica, obviamente. Y es aquí donde yo pongo el pin, donde pongo la bala al efecto a lo que yo me gusta decir que es perfección en términos de creación de película, de narración y de, bueno, ejecución general, ¿cierto? Como una película. Es que ninguno de ellos se pierde. Y no solamente ninguno de ellos se pierde, sino que todos evolucionan alrededor de esto. Todos los personajes tienen como un exabrupto emocional súper extremo. Si es que vemos el viaje de la familia desde su casa hasta California para que la niña participe en el, ¿cómo se dice? Pageant, concurso. Bueno, pero esos concursos de bellezas para niños que tienen sus propios peros, obviamente. Todos los personajes tienen un arco. Y esta no es una película que dura 20 horas. Por eso creo que hay que mirarla con ojos de admiración. Sea lo que sea, si la brillantez como que les dio de manera espontánea a los escritores, no sé, sea cual sea el destello de genialidad que los hizo escribir esta película de la forma que lo hicieron. eh, Hay que darle props, hay que sacarse el sombrero y decir de que pocas películas lo logran. Porque la familia de Little Miss Sunshine no se siente extraña. Esta no es una caricatura de la prole americana. Son reales. Y es como incluso el desarrollo emocional que tiene la película y los eventos que ocurren también son súper reales y se sienten súper reales. 20 años no hay regla de spoiler, por ejemplo, y uno de las escenas más recordadas y de las mejores escenas, y de nuevo props Paul Dano, un capo que la chupe, ¿cómo se llama el gallo de las patas? Quentin Tarantino. Está la escena en que, bueno, el personaje de Paul Dano como que es un adolescente que quiere entrar como a la escuela de aviación y están como de manera súper azarosa. La hermana está viendo como unos folletos que hablan como de los requisitos para hacer la escuela de aviación. Y ahí como que le dice, ya, ahora vamos a ver si eres... ¿cómo se dice colorblind en español? Pero la gente que no puede distinguir los colores. Y le dice, ya, ahora vamos a ver si no puede distinguir los colores. Y le muestra una letra con esas pruebas de... No, no es astigmatismo. Bueno, pero le muestran esas pruebas en que sale una letra con un color rodeado de otro color. Y obviamente la gente que no puede ver ese color no ve nada, ve un círculo. Y la idea es que el personaje de Paul Dano descubre de que no puede ver colores, lo que inmediatamente rompe su sueño
de ir a la escuela de aviación. Y obviamente tiene un ataque de pánico, le da la cagada y queda la soberana cagada. Mucha gente podría decir de que esta escena es como, uy, muy de película. Es como muy de película, pasa como justo en la situación. Y uno piensa, ¿de verdad están así? ¿De verdad es tan raro que se sepa una verdad familiar de manera tan exabrupta? Es como cada individuo, cada miembro de la familia de Emil Sunshine tiene un evento durante este viaje que no se siente forzado, de alguna forma se siente natural que ocurra. El personaje de Steve Carell, que es como un académico que está como, entre comillas, desarrollando su homosexualidad, ¿cierto? Todavía está en esa etapa en que el alto nivel de frustración de tener como que lidiar entre estar en el closet y no, y tener como un desabrupto amoroso, y obviamente lo que lo lleva al suicidio. ¿Cómo no empatizar con ese como, aquí como se le dice, como caminar sobre cristal, creo, pero eso como de tiptoeing, así como estar como súper cuidadoso alrededor de alguien cuya vulnerabilidad no es explícita, que es el tema importante de la depresión y de la gente con tendencia suicida, ¿cierto? Como em, cómo yo sorteo mi vida alrededor de ellos, cómo les hablo, cómo actúo con ellos, sin ese miedo a triggerear algo que los pueda llevar al extremo. Porque al final ese es el tema, el proceso mental súper único y privado que lleva a alguien a querer quitarse la vida. Es algo que es casi virtualmente imposible de expresarle a otras personas. Es casi imposible explicarle a alguien el real motivo por el cual tú vas desde querer estar vivo a querer estar muerto. Lo que básicamente eso crea una instancia, un contexto o una realidad en que todas las personas alrededor tuyo no saben qué hacer. Pero al mismo tiempo, esta es una situación súper real. El weón trata de suicidarse. Obviamente lo llevan donde su hermana y ella como dije, que era esas que se ven en el pecho, así como obviamente como madre y como este tipo de liderazgo maternal que no sé si está temblando o whatever, pero toda esa cuestión como que obviamente lo ponen a él en esa situación y ella lo trae y como que lo pone en su regazo, ¿cierto? Esto no es no natural, es algo que ocurre. Entonces todas las piezas de esta familia son reales, son súper empáticas. El abuelo que también lo traen a vivir a la casa porque tiene problemas en el asilo, porque es como medio pervertido. Todo es real, todo es real. Todo es real y todos como que se meten en esta van y se meten en esa van con su historia y con sus problemas. Y de nuevo, volvemos sobre el tema que dije al principio de las capas. Incluso dentro de esa van, incluso con un norte claro, yo creo que cualquier persona que se meta a Little Miss Sunshine y tenga como algún tipo de empatía con un personaje, va a ver en ese personaje, no sé si se van a ver a sí mismo o si van a lograr un nivel de empatía extremo, pero así como yo la primera vez que lo vi, tuve ese nivel de conexión con el personaje de Paul Dano, tanto positivo como, no negativo, pero como relativo a la frustración del ejercicio comunicacional que era que él leyera tanta filosofía. Pero puedo ver a gente empatizando de la misma forma con el personaje de Steve Carell.
con el abuelo, con el personaje de Greg Kinnear, con el papá. Y si no empatizáis con uno, empatizáis con la interacción entre ellos. Como que el papá así como... No tanto como exigente, pero como que tiene como esta ilusión de éxito, tiene como esta obsesión con el éxito, versus el hijo como frustrado, ¿cierto? Porque la sociedad lo trata de guiar hacia algún lado o trata de hacer de él algo que no necesariamente lo representa. Entonces, ¿cómo, cómo no llamar eso una genialidad cercana a la perfección? Insisto, eh, no sé en qué, como volada o en qué momento los escritores de esta película tuvieron ese tipo de conexión y ese tipo de balance de tener tantas piezas, ¿cierto? De tener tantas conexiones entre ellas, de más encima poner todas esas piezas dentro de un bote que va del punto A al punto B y de que funcione a tal perfección. Sí, el tema de tratar de buscarle un pero a Little Miss Sunshine, porque obviamente uno como comentador siempre como está allá, como cuál podría ser el pero. Y la wea no tiene peros. Es como uno ya te ¿cómo se llama? Te tratas de meter un poco en lo, bueno, no quiero decir tanto lo técnico, así como para creerme yo el técnico ni nada. Pero uno se mete no sé, ya hablemos de las actuaciones, hablemos de la dirección, hablemos de, bueno, pero las actuaciones son perfectas. La dirección es perfecta, eh, la dirección de fotografía es perfecta, hasta los stunts son perfectos. Hace poco hablaban de Greg Kinnear, me acuerdo que le hablaba de manejar la van y todo, y como de lo difícil que fue. Incluso el tono de la película es perfecto. Es como, ya, hablamos del punto A, del punto B. Hablamos de todos los miembros de la familia, el core, dentro del bote, teniendo como su propio desarrollo de personaje. Hablamos de cómo todos estos personajes y toda su interconexión funciona de manera perfecta porque las narrativas escogidas son perfectas, son reales, son relevantes y por sobre todo son empatizables o fácil de empatizar como un ser humano. Sin embargo, llega al punto B, el, el concurso Little Miss Sunshine. Y la película em, recurre o ocurre a la narrativa normal de una película, ¿cierto? Principio, medio, final. Y el clímax de la película, que es el concurso de belleza, los trae a todos juntos. Bueno, excepto, no spoiler, excepto no el abuelo porque muere en la mitad. Lo que tiene su propio propósito, obviamente, dentro de la película. Y en el clímax de la película ocurren tantas cosas de un carácter tan mágico. Es como se olvidan los problemas de cada uno de ellos. No. Se introduce algún tema o agente externo que rompa con este como realismo de la película. No. Como que todo lo que ocurre es, bueno, quizá lo de manejar medio raro o de que no los pillen siendo que están manejando medio extremo, puede que eso sí, sí. Pero no, llegar tarde o tener el eventual como choque cultural que tiene cuando la niña hace el show, porque al final el abuelo la ayuda a hacer el show de talento y el show de talento era como ella haciendo un como medio striptease siendo niña. Nada de eso rompe este como halo de realidad de esta película. En ningún momento tú te, te, te sales de ella, así como
alguien que está viendo desde afuera y dice, wow, esto me parece tan irreal y fantástico. No, en ningún momento se rompe esta ilusión que te absorbe de Little Miss Sunshine y mucho más aún. Es como el, el clímax de la película es el pináculo de como de nuevo. Esta es una película de capas, es una película de cosas interconectadas, es el pináculo de la comedia negra de la película. Es como uno piensa que cada elección de esta película está eh, como elegida con pinzas y es parte de la genialidad de su perfección, de que hayan elegido de que al final de la película la niña estuviera interesada en estos shows de belleza. Porque hay que pensar en las cosas en la cantidad de elementos dispares que se vienen ahí. La familia es un desastre. La niña no quiero sonar cruel ni nada, pero es como, y tampoco lo doy por hecho de que lo hayan hecho así, pero como la niña claramente no es igual a las otras que están mostrando en el show de belleza. Em, y esto es inevitable pensarlo como un comentario o una crítica al tema. Como que ella es un poquito más gordita, como que no sigue como esos patrones super creepy de los concursos de belleza en que tratan de hacer pasar a las niñas como mujeres con maquillaje y con trajes de baño y cosas así. Entonces el contraste está ahí. Y no deja de ser genial de que la niña al final haga un striptease y la gente se indigne. Es como, weón, es básicamente lo que hacen todos ellos. Es como, ¿cómo podrías indignarte de que te estén enrostrando lo tóxico de lo que estás haciendo? Y antes del concurso, el resto de la familia, el hijo y todo, como que van y le dicen a la mamá, sácala del concurso, esta weá vale pico, esta weá es muy tóxica. Y la mamá dice, no, porque lo voy a hacer por ella, porque ella quiere hacerlo. Entra el debate de si es más seguro o no. Entonces, de nuevo, hay un montón de hilos conductores que podrían parecer dispares, que podrían parecer muchos, pero que todos congenian en ese momento que ella está haciendo el striptease. Está la comedia negra de la reacción del resto de los participantes, que cómo se pueden indignar de algo tan cochino cuando están haciendo algo cochino. Están esas reacciones súper creepy del anfitrión el anfitrión del concurso que claramente lo retratan como un pervertido cuando se empieza así como a saborear con los niños. Conche tu madre, güey. Está la familia viniendo, uniéndose para apoyarla. El papá como con toda su cuestión del éxito, finalmente como eh, dejando la atención su ego por el bien de los otros. Está, está todo ahí. Y en la medida de que la película ellos como que van ahí, la cuestión, dejan la cagada y como que ya, filo, weón, esta weá vale callampa. Y se van, y la película termina con ellos yéndose en la van así, no termina con, no sé, con un final feliz, ni nada, ni una escena de postcréditos con ellos, no, como que todos sus problemas todavía están ahí. Entonces de vuelta a la van, de vuelta del punto B al punto A, ninguno de sus problemas ha terminado. El papá no se hizo millonario porque él estaba tratando de hacer así como un negocio con su cuestión y no le sale, entonces están en bancarrota. El personaje de Paul Dano todavía no sabe qué hacer. ¿Cierto? Tampoco sabemos si el personaje de Steve Carell como que logró recuperarse de la evidente depresión que lo casi lleva al suicidio, o no podemos ver las repercusiones que pasan en la niña después de básicamente ser excluida del mundo al cual aspiraba a unirse, que era el mundo de estas como pequeñas modelos.
O la mamá como que obviamente tiene todavía mucho más estrés por delante. No vemos nada de eso. La camioneta va y se arranca con un- una tonelada de problemas dentro que no tenemos idea cómo va a terminar. ¿Cómo no es eso un reflejo de todos nosotros? ¿Cómo no somos nosotros eso, güey? Nunca les pasó así que cuando eras niño o adolescente y viajabas en familia y estabas dentro del auto, literal igual que en la película, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, sabiendo de que hay un montón de problemas, sabiendo de que eh, hay cosas inconclusas, emociones, problemas, tapujos, sabiendo que está todo ahí. Y seguí adelante, ¿no? Entonces, hay el tema de las capas y de la perfección en Little Miss Sunshine. Tiene que ver con esa metáfora, por mucho que estos sean capas, por ejemplo, si son capas geo whatever, que son como las capas que componen un cerro, al final el cerro es un cerro y la unidad es lo que mantiene la perfección en este caso. Si uno piensa en cualquier otra película cargada de otro género o las películas que de repente a uno le caen como por imperfecciones porque o las caricaturas son muy caricaturas o el género es como muy género, no sé, el otro día hablábamos de Rápido y Furioso de manera súper azarosa y decíamos como oye, que se volvió muy estúpida la franquicia y todo, y como que no, los buenos van al espacio y cada vez hacen stunts más absurdas y después sale Torreto y dice familia y se acabó. Eso es un elemento que obviamente va a hacer que la gente eh, como que no odie, pero como que critique más esa película. Son películas monótonas que hacen solamente una cosa. Que hacen solamente una cosa y en el caso de Rápido y Furioso en más de una vez las hacen bien. O no sé, cosas que son derechamente comedia. El otro día me acordaba, no sé, por algún motivo de Tonto y Retonto. No las dos, porque las dos valen callampa. Y también son como momentos o destellos de un solo carisma, de un solo tema, de un. Entonces tienen o no disfrute. Pero yo creo que cualquier persona humana con un dejo de empatía puede disfrutar Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine es una de las películas más invitantes y como cálidas ever. Ever, porque me recuerdo cuando hablé de esta película, ¿cómo se llama? Neighbors, creo, esa película de comillas terror que salía Paul Rudd y ese loco de la cara rara, y me recuerdo en ese momento haber mencionado de em, cómo lo raro, lo friki o los elementos sociales implícitos en esa película de repente se sentían muy alienígenas, se sentían como muy de cultura americana, eran como muy gringos being gringos y teniendo como estos patrones de interacción social que eran súper difíciles de empatizar, que eran las cosas que te retraía de esa película. Little Miss Sunshine no hace eso, a pesar de que obviamente ellos son gringos, obviamente eh, la manera como decidieron escribir los personajes y la manera que eligieron retratarlos es básicamente universal. Como que entre la prole, claro, entre nos prole, entre la gente normal, bueno, obviamente esto no es para los Donald Trumps y los Jeff Bezos y todos esos buenos que viven en el mundo de Bill Pap, montón de degenerados, weón, en sus islas de mierda. No, esto es para la gente común. Y yo creo que parte de, como he mencionado más de una ocasión, parte de la perfección de Little Miss Sunshine es eso. Crear un ambiente, tanto en película, tanto en personaje, tanto en visual. Por donde sea, hay un rincón para el cual agarrarse a Little Miss Sunshine.
es como que el retrato humano de la película es perfecto, porque, como dije antes, el grupo elegido, el grupo escrito y el grupo demostrado es esta amalgama de situaciones que, bueno, si viví en esta sociedad y si eres prole, por algún lado te agarra. Por algún lado te agarra. Yo creo que el prole más feliz del mundo, el más feliz, así, el weón que no sé, viva en total satisfacción con su realidad de prole. Hasta esa persona puede empatizar con Little Miss Sunshine porque si no te ha tocado vivir esta realidad, te ha tocado ver esta realidad. Es imposible. Literal, ahí me la juego y digo, es imposible. Es imposible no haber conocido una mamá como esta, a un hijo como este, una persona en sufrimiento psicológico como el tío, un papá con ese struggle tan real por el éxito, o esa como ¿cómo se diría? La inseguridad de la estabilidad financiera, weón. Es imposible. Yo creo que es imposible si eres prole no tener algún nivel de conexión con básicamente, no sé si cualquiera de los personajes, pero todos comunidad en último término. Entonces, para ir ya más o menos concluyendo, Little Miss Sunshine es una película perfecta para mí. Lo es. Por mucho que me esfuerce en tratar de encontrarle algún pero, no lo encuentro. Porque en último término es una película extremadamente honesta. Ahora, si alguien va a venir así como con la carta de Trump y va a decir, pero es que los escritores de verdad como que no tienen ninguna conexión con la realidad y esto como lo inventaron así. Lo inventaron viendo series de la clase media en Estados Unidos, lo inventaron. Bueno, si es que ese fue el caso, tuvieron un gran insight y fueron como muy inteligentes al captar el espíritu de la prole. Pero viéndolo de la manera más positiva, la película es perfecta porque lograron retratar en una pintura, en un retrato, como una obra de arte, ¿cierto? Un montón de argumentos, de historias, de elementos constitutivos y existenciales de la prole universal. No solamente americana, sino la prole universal. Y esa weá es genial. Esa weá no es fácil. Eso es lo más cercano que se puede llegar a la perfección en el ejercicio comunicacional que son las películas. El balance perfecto. Y eso es. em, Invito a, obviamente, todo el espectador a encontrarle algo malo a Little Miss Sunshine. Ni siquiera se puede uno quejar del tono, porque nuevamente Little Miss Sunshine es uno de los reales ejemplos de la comedia oscura. No, en el sentido de que no es 100% triste, no es 100% chistosa, tú te ríes en base a la empatía y a la miseria de existir, la real comedia negra. ¿Por qué no podemos como retomar ese término? ¿Por qué no podemos volver a traerlo a la palestra? ¿Por qué no podemos entender o como de alguna forma recuperar el concepto de que la comedia negra es una comedia cuya característica es la universalidad? Insisto, es como nos reímos de la existencia común y lo patético y lo miserable que todos compartimos.
todos compartimos. ¿Por qué tenemos que alabar y como, no sé, justificar, reírnos de los otros y llamar a la crueldad comedia negra? No sé en qué minuto eso se transformó en algo tan prominente como darle props a la crueldad y a la exclusión como comedia negra. Para mí, la comedia negra es lo más universal del universo. Lo dije en mi comentario de Banshees of Inisherin. Lo, lo más como patético y lo más importante de la comedia negra es eso, que tiene que ver con la miseria misma de existir. En el caso de Banshees es como algo más existencial y humano. En el caso de Little Miss Sunshine es algo más social. Es algo más social y psicológico que tiene que ver con el teje-maneje de la prole en sí y de la prole en sociedad. Entonces hay política, hay sociedad y hay economía, ¿cierto? Es como mucho menos existencial, pero es igual de universal porque todos la prole vivimos bajo el mismo yugo capitalista. Entonces como que obviamente sigue siendo universal. Pero bueno, reto a cualquiera que me diga algo, comillas, malo. O sea, obviamente en el camino de la opinión todo el mundo puede tener la opinión que quiera, pero para mí esta película es perfecta. Es perfecta. Y ojalá alguien algún día me tire alguna idea de lo contrario, por último, como ejercicio para como expandir la capacidad crítica que uno puede tener sobre estos temas, por último, ¿cierto? Pero por lo contrario, para mí este grupo familiar, como dije, este microcosmos dentro de una van, yendo del punto A al punto E, es un reflejo de la perfección y un pináculo de lo que es el, el medio del arte del cine. En la idea de mezclar lo visual con lo textual, con lo contextual, que es el contenido dentro de lo interpretativo, que está dentro de lo no dicho, lo curioso y entretenido que está dentro de la comedia y la selección de eventos que crean dicha comedia, y así sucesivamente. Little Miss Sunshine es un pequeño destello de genialidad en el mundo del cine y en la historia del cine, del arte y de la creatividad en general, que yo creo que todo el mundo debería experimentar y disfrutar, y de algo se van a agarrar. Y si no eres prole y si no empatizáis con esta película, seguramente está en la lista de Epstein. Si no encuentras un punto con el cual empatizar en una película tan humana como es Little Miss Sunshine, probablemente no eres humano o estás en la lista de Epstein. Que a esta altura son cosas... lo mismo, no, pero altamente relacionadas. Cuídense, amiguitos. Vean cine. Sientan cine. Lloren, rían. Empaticen. Etcétera. Cuídense mucho. Bye.